favor si es que se escucha bien. Sí, se escucha bien. Hola, Sí, sí se escucha. está bien. Hola, Ya. buenos días, se escucha perfecto. Ya, esperemos, no sé, unos 2 minutos más, 3 minutos más, a ver si se conecta alguien más. Y partimos. Ya, voy a ir compartiendo la pantalla para que se conecten al Kahoot y recuerden que tienen que conectarse con su nombre y apellido. A ver, avísenme si se ve, por favor. ¿Se ve? Sí, se ve. Sí, sí se ve. No, bueno. Ahí ven el pin, ¿cierto? Bueno.
No sé si falta alguien más. ¿Falta alguien más o partimos nomás? Desconozco si alguien más se va a conectar, en verdad. Ya, tómate un minuto más y si no partimos. Ya, partamos. Ya. Bueno, primero bienvenidos a la sexta ayudantía de cirugía. El tema de hoy día es cáncer colorectal. Yo sé que la clase, por diversos motivos, quedó un poquito lejos, pero en el fondo espero que hayan podido repasar un poco y si no, acá lo vamos viendo conforme a los casos clínicos y lo importante es que le queden claros algunos conceptos que son fáciles, pero que son básicos para entender y afrontar la patología. Primero, quería decirles que, bueno, ustedes ya saben que estos puntajes se van acumulando. Está ya más que confirmada la sorpresa del final, así que es una buena oportunidad para ganarlo, no se lo pierdan. Y después, eh, para hacer esto un poco más dinámico, que no queden espacios vacíos entre medio, que no se pierda tanto tiempo, y para que en el fondo haya más participación de ustedes y puedan aprovechar más la ayudantía, lo que vamos a hacer es, si es que alguien no responde, poder hacer preguntas directas respondan, para que puedan responder todos. Obviamente está lejos de querer o tener la intención de hacerle pasar un mal rato a alguien, pero en el fondo es para eso, para que no hayan espacios muertos y sea más participativo y más provechoso para ustedes también. Y bueno, partamos con una pregunta. ¿Qué arteria irriga el colon izquierdo? Ya. Recuerden que es muy importante repasar la anatomía. Obviamente, bueno, Claudio, y todos los que respondieron bien. Ya, siempre es muy importante repasar la anatomía. Obviamente, como les decía, no todas las arterias, cada una de estas arterias chiquititas, pero sí macroscópicamente, sobre todo partiendo del colon, como lo hacemos siempre, poder ver qué segmento es irrigado por qué arteria. Siempre es muy, aparte de que es muy importante, es muy preguntable también. Así que ya, empecemos. La misma modalidad de siempre, como en casos clínicos, la anamnesis es escueta. Ustedes aquí pueden preguntar todo lo que quieran. De hecho, tienen que preguntar un montón de cosas para que puedan ir enfocando su diagnóstico. Ya, este es un paciente de sexo masculino de 60 años de edad, sin antecedentes mórbidos de importancia. Consultada por un cuadro de 3 meses de evolución, caracterizado por cambios en el hábito intestinal, asociado a dolor abdominal difuso, de tipo cólico. EVA 4 de 10. En el triage les dan esta información.
Tiene una presión arterial de 110,76, una frecuencia cardíaca de 82, una frecuencia respiratoria de 18, una temperatura de 36,6 y una saturación de oxígeno del 97%. Ya, empecemos. ¿Qué más le gustaría saber de este paciente? Yo soy el paciente, ¿qué es lo que me preguntarían? Faltan hartas cosas. A ver. Si en sus deposiciones fecales ha observado presencia de sangre. No, la verdad es que no. En todo caso, no soy mucho de mirar, así que no le he prestado tanta atención, pero no me he dado cuenta que haya habido sangre. Disminución de peso en el último tiempo. Bueno, eso es muy importante, siempre, para todo. La verdad es que el último mes, en mi familia me han dicho que sí, que me he bajado un poco de peso. Y a raíz de lo que me dijeron, yo también me di cuenta que había perdido un poco de peso. Pero en todo caso no me he pesado, no sé cuánto peso he perdido. Y tampoco he hecho alguna dieta o algo para perder peso. ¿Pero está comiendo lo mismo de antes o está comiendo menos? ¿Siente como sensación de saciedad precoz? ¿No? ¿No? Aunque yo estoy comiendo normal, pero el- las últimas 2 semanas por ahí me he sentido como un poco desganado, pero en el fondo creo que estoy comiendo normal, lo mismo, no he cambiado mucho. Buenas preguntas, ¿qué más? Si se siente fatigado durante el día o durante los días. Un poco, sobre todo estas últimas 2 semanas, este último mes, me sentí un poco como desganado, como cansado. ¿Qué más? Importante también saber si fuma, bebe alcohol. Bueno, fumaba, ya no fumo. Fumé como hasta los 40 años, desde los 15 más o menos, y un promedio de 5 o 6 cigarros por día. Y alcohol no, ya no. ¿Algo más? ¿Algún otro antecedente? Los cambios del hábito intestinal han sido diarrea o se ha sentido más con estreñimiento. Ahora como que es que en realidad varía, pero ahora yo creo que es más de diarrea. De hecho, ahora es de diarrea. Pero en este último tiempo, en estos 2 o 3 meses, ha ido como variando. Primero me acuerdo que partí con diarrea, después estreñimiento, importante, y después diarrea otra vez. Es como más de diarrea. ¿El dolor es continuo? Bueno, importante. No, no siento que esté ahí todo el día, y en el fondo no es un dolor que me limite mucho, pero molesta. Y como ya está harto tiempo, me molesta. Y a veces me duele un poco más que otras veces. ¿Y se asocia con el consumo de algún Eso. alimento en especial o durante, no sé, por la ingesta de alimentos? Sí, ahí siento que me duele un poco más. Pero no con un alimento en especial. No, no. Creo que con todo.
¿Algún siente náuseas, ganas de vomitar o algo así que ha tenido? No, eso no. ¿Algo más? Hay algo importante, algún antecedente. Yo creo que los antecedentes familiares también. Eso, Ya, yo creo que con todo lo que hemos dicho, ya acabamos el concepto del síntoma. ¿cierto? Ya está como... Claro, y más encima por la edad es masculino, y por la caracterización del dolor, yo creo que ya hay que empezar a avanzar con Exacto. los exámenes y esas cosas. Ya, bueno. Importante también los antecedentes familiares. La Eso es muy dieta igual importante. es importante saberla, ¿o no? Sí, o sea, igual yo coincido. La idea es que está bastante claro el caso, con lo que me han preguntado está excelente. Pero bueno, la idea es que se pueda aprovechar el tiempo para poder preguntar y poder asociar con absolutamente todo. Con los antecedentes familiares también, que son muy, muy importantes. Pero excelente, está muy bien. Bueno, como ustedes bien preguntaron, estos son algunos de los antecedentes del paciente. Destaca los antecedentes familiares que no se ve, aparición de cáncer. La dieta, el paciente bueno, tiene una dieta variada, por ahí fibra. Pico paciente que les dice que no come muchas frutas, muchas verduras y que aunque generalmente come comida de casa, a veces come comida rápida, muchos dulces, en fin, no tiene una dieta tan cuidada. Bueno, exfumador, con IPA de 7,5 y no refiere alcohol y drogas. El examen físico, lo único que esto se encuentra es que el paciente refiere un poco de dolor a la palpación profunda, sobre todo en mi abdomen, en el cuadrante inferior izquierdo. Pero nada, en el fondo nada más. ¿Cómo seguirían con este paciente? Con todo lo que hemos dicho, ¿cuál sería la conducta inicial? ¿Hemograma? Bueno, hemograma, importante. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Podría ser un test de sangre oculta o no? Eso, muy bien. Importante. Sí, muy bueno. ¿Otra cosa? ¿Algún otro examen de laboratorio? ¿O algún otro examen en general? TAC. No sé si dijeron una colo, pero ¿lo dijeron? No, no lo dijeron todavía. Ya. Una Bueno, color. un chequeo completo, un laboratorio, hemograma, todo, pedirle todo al paciente, todo lo Ya. clásico. Y también ¿Y una colo. qué tipo de colonoscopía? No sé, una sigmoidoscopía, si estoy pensando en que esto puede estar en el colon sigmoides, o me gustaría ver todo el colon. Todo, yo creo. Todo. No sé. Creo yo. Sí, muy bien, excelente. Todo. Irko, ¿Sí? me quedó una duda de la clase que tuvimos ayer con el doctor, que nos dijo que en el caso de que sospecháramos de diverticulitis o de verticulosis, pedir la colonoscopía no era como lo adecuado. Entonces, en este caso que todavía uno podría tener la sospecha, aunque sea leve, de que se podría tratar de eso, ¿cómo uno evalúa cuándo la colo sí o cuándo no? Ya, en el fondo, es buena la pregunta. ¿Cómo, ¿Por qué este paciente, y aprovechemos, ¿por qué este paciente debería pensar que podría tener una diverticulitis? ¿O en qué? Porque, a ver, en el fondo lo que hay que evaluar es siempre el riesgo-beneficio, ¿cierto? Y en este caso, cuando hay una clínica clara, como la que hemos visto, cuando los exámenes me terminan de empujar para llevar a un determinado diagnóstico con los factores de riesgo del paciente, ahí tendría que evaluar cuál es el costo-beneficio.
Y necesariamente lo que yo tengo que buscar acá es el cáncer. Y para buscarlo, sí o sí tendría que hacer una colonoscopia. Sí, pero es buena la pregunta. Siempre es muy bueno tener diagnósticos diferenciales y de alguna manera tener alguna especie de freno, como decir, voy a parar y darme cuenta si es que le puedo hacer mal al paciente con mi conducta, o si es que necesariamente tengo que hacerla y evaluando el riesgo-beneficio, este paciente se va a beneficiar con la colonoscopia. Sí. Oye, una consulta y en ese caso, ¿no sería mejor iniciar con un TAC y dependiendo de eso evolucionar o no la colonoscopia? Para evaluar, para ver alguna masa en el colon, dices tú con el TAC. Sí, justamente, o sea, pensando en eso. Para ver la lesión primaria en el fondo del colon. Sí, a ver, de hecho, bueno, ahí voy a leer una pregunta ahora después, pero en el fondo el TAC, ustedes saben que acá se pide siempre para evaluar otra cosa. Pero claro que podría servirme, yo podría ver una masa en el colon. Ahora, si me preguntas cómo se ve, claramente puede verse un pólipo, obviamente depende mucho del tamaño del pólipo, de la cantidad de pólipos que tengan. Pero podría ser una muy buena opción. Sí, porque en el fondo igual al final tengo que pedírselo, así que tienes toda la razón. Ya, en ese caso, si es que inicie con la colonoscopía o si es que el TAC ahí no me deja las cosas muy claras, pero en cuanto al colon, obviamente. Pero yo creo que este paciente puede tener algún tumor en el colon. Ya, entonces le pido la colonoscopía. Como ahí lo dijo Rino, tiene que ser total. Así me indique que puede estar en una parte del colon, la colonoscopía tiene que ser total. Tengo que ver todo el colon. Ya, entonces, bueno, como dijeron ustedes, siempre los exámenes de laboratorio clásicos, en el hemograma destaca un hematocrito de 43%, una hemoglobina de 14,2, que está baja. Importante, y lo dijeron no específicamente, pero dijeron en los exámenes generales. ¿Alguien sabe por qué se pide esto? ¿O qué es esto? Mejor dicho. Son las fosfatas alcalinas y se pide por ¿cómo se llama esto? ¿Metástasis o no? Metástasis, Por aliga. la metástasis hepática. Exacto. GGT Muy y bien. las... Exacto, muy bien. Me habla de que estaría comprometido el hígado también. Entonces, está dentro de los exámenes generales que se piden a los pacientes y es muy importante. Dijeron también la sangre oculta en deposiciones, excelente, y este resulta positivo. Entonces el paciente está como en el límite, diría que está ya llegando a los límites, de hecho está en los límites inferiores de la anemia, sangre oculta en deposiciones positiva, y vemos que hay algo ahí que me hace sospechar que tendría algo en el hígado. Entonces yo le hago una colonoscopia total. Después de esto, lo que se ve es esto, un pólipo pediculado, y el informe que les dan es el siguiente: es una exploración colónica completa, como ustedes la pidieron, y a 25 centímetros del margen anal se identifica un pólipo pediculado. Este pólipo es de 2,5 centímetros de diámetro aproximadamente, está redondito. Y ya, a ver, entonces vamos recapitulando todo un poco. Entonces tenemos un paciente de 60 años que llega con clínica de cáncer colorectal, y todos los exámenes que yo le hice hasta el momento, tanto los de laboratorio como la imagen, la colonoscopia, me indican que todo va para allá y que puede tener un cáncer. Entonces, con esto, ¿cuál sería la conducta?
Ahora, ¿qué es lo que tendría que hacer con este paciente? ¿Qué se hace cuando hay pólipos? Supongo que Se resección. toma biopsia, ¿o no? ¿Cómo? Ahí justo se mezclaron. Biopsia, creo yo, ¿no? Se tiene que tomar una biopsia. Sí, muy bien. Importante la biopsia. Pero ahí lo dijeron, se saca. Se hace una polipectomía. Los pólipos en el colon, como concepto general, y el concepto básico, todos los pólipos en el colon se sacan. A mí no me sirve que aunque se vea muy bien, sea pediculado, sea único, no sea tan grande, no comprometa tanto el lumen, no le produzca, no sé, una clínica tan importante al paciente, los pólipos en el colon se sacan. Ya. Y como lo dijeron ahí, cuando yo saco un pólipo, lo tengo que mandar a biopsia, ¿cierto? Es muy importante. Y después de eso, ¿qué más se hace? Se pide otro examen. Lo dijeron antes, que no, ya está, se pide un TAC. ¿Y qué tipo de TAC se pide? No sé, abdomen, Tórax, abdomen y pelvis. excelente. ¿Y por qué se pide de tórax, abdomen y pelvis? Porque la metástasis puede ser hepática, pulmonar. Perfecto, También puede comprometer quizás la región pélvica, si es que hay otra. perfecto. Esa es la respuesta perfecta. Sí, se pide entonces un TAC-TAP. Y ya, entonces me dijeron que el pólipo se saca. Perfecto. Se quiere ver que en el fondo se quiere evaluar ese pólipo, se manda a biopsia y se le toma al paciente un TAC-TAP para ver si es que hay otros órganos comprometidos. ¿Algo más que se les ocurra? ¿O con eso estamos listos? Para seguir a la siguiente etapa. ¿Algún otro examen? ¿Marcador tumoral o no? Perfecto. ¿Y qué marcador tumoral es muy importante acá? ¿El SEA? El CA, excelente. Entonces, lo dijeron todo, perfecto. El fondo se hace una polipectomía, se tiene que sacar ese pólipo, va el pólipo siempre a biopsia, y en la biopsia le dijeron que tenía esto. Este pólipo corresponde a un adenocarcinoma con áreas poco diferenciadas de alto grado histológico, 3 de 4, con margen de resección de la polipectomía positivo. Entonces, en el fondo ya las células están bien diferenciadas, perdón, poco diferenciadas, que a mí me habla que esto no está en etapas iniciales. Una determinación de mutaciones del gen GARAS. ¿Alguien se acuerda por qué se pedía esto? ¿O por qué se podría pedir? ¿Y era importante? Determina el tratamiento. Muy bien, excelente, porque es muy importante para el tratamiento, ¿cierto? Hay ciertas quimios que no me dan tan bien. Y bueno, acá no se identificaron mutaciones en el gen GARAS. Se le hace un TAC-TAP, que lo vamos a ver a continuación, y el CA le sale de 68 nanogramos por mililitro. Lo normal, según la literatura, es que sea menor a 5. Pero cuando yo tengo un valor que es mayor a 50, a mí me va a hacer sospechar que yo puedo tener una metástasis, en este caso. Y bueno, la estratificación que la vamos a ver un poco después. Pregunta. ¿Cuál es el sitio más frecuente de metástasis en el cáncer colorectal? Ya lo dijeron. Excelente. Todo muy bien. Está muy fácil, ¿vale? Pero excelente. Es muy importante saber eso. Que igual está el pulmón, de hecho por eso se pide el taquitórax también, pero el sitio más frecuente, sin duda de metástasis, es el hígado. Ya, entonces, bien Claudio igual, primero.
Y ya, este es el TAC. ¿No? En el fondo, esta es la parte del TAC en el que se puede ver que hay un compromiso. ¿Alguien se anima a decir qué es lo que ve en el TAC? Ahí está en el flechita, en todo caso. Está con metástasis. ¿Cierto? A mí, en todo el contexto, obviamente, me indicaría que estos son metástasis. Acá en el contexto. Exacto, es por el contexto, es correcto lo que dices tú. Ahora, igual, siempre típico que a uno le pregunten describir o que le digan que describe una imagen, y en ese contexto, cuando nosotros no tenemos bien claro cuál es el paciente o qué es lo que tiene el paciente, ahí es donde uno indica, no sé, que hay 2 lesiones heterogéneas con respecto al resto del parénquima hepático, que son mega regulares, y comienzo a describirlas. ¿Sí? Pero en este contexto, a mí esto me indica que sería metástasis. Y en ese caso, ya tenemos todo esto. ¿Qué se hace con este paciente? Que lo vimos antes, de hecho, todavía no lo etapificamos. Pero en el fondo, yo no les dije cuánto del grosor de la pared colónica comprometida, no les dije si es que habían linfonodos comprometidos o no, y se me pasó a darles esa información. O no sería necesario, y con esto yo puedo ya etopificar a mi paciente. O es necesario que les dé la otra información. O sea, ayer dijo Sí, Maquiavelo que. No, habla. yo creo que sí, porque hay que tipificar de acuerdo al TNM, y eso hay que ver de acuerdo al tumor, los linfonodos, y si es que hay metástasis. Ya, claro. Excelente. Y la conducta en general, a ver, después de... Es correcto lo que dices tú, siempre hay que catalogarlo con el TNM. Yerko, Pero la pregunta es, la conducta que yo voy a hacer con este paciente, o lo que yo voy a realizar con este paciente ahora, ¿me basta saber qué es lo que tengo que hacer con la información que les dije yo? No sé si se entendió, ¿vale? En el fondo es, si es que yo sé que tengo metástasis. No les di la información completa, no les dije cuánto comprometida de la pared colónica, no les dije si es que habían linfonodos comprometidos y si es que habían cuántos habían, pero les dije que tenía metástasis. Y yo podría catalogar a este paciente, puedo decir, el paciente está en etapa tanto, solo con la metástasis. Según yo sí, se supone que la metástasis generalmente es estadio 4, exceptuando el cáncer de vesícula, por ejemplo. Perfecto, perfecto. En el contexto del cáncer de colon, etapa 4, porque yo sé que el paciente ya tiene metástasis, ¿cierto? Entonces es muy importante siempre catalogar y categorizar al paciente en el TNM respectivo. Sin embargo, si yo ya sé que el paciente tiene metástasis, este paciente está en etapa 4, ¿sí? Entonces tengo que tener una cierta conducta con este paciente. Y que en el fondo es la cirugía, ¿cierto? ¿Qué cirugía se le hace a este paciente? ¿O se le hace cirugía o antes se beneficiaría con una quimio? ¿O la quimio después? ¿Qué hay que operar? ¿Qué hay que sacar? O sea, se tendría que hacer quimioterapia primero y después la cirugía. Y después se le operan las metástasis. Perfecto. Porque tengo la metástasis, ¿cierto? Metástasis en el contexto de cáncer de colon, los pacientes se benefician con quimioterapia. ¿Sí? De verdad, bueno, el Carlos me salió negativo, que no tenía mutaciones, entonces este paciente se va a beneficiar mucho si es que yo le hago primero una quimioterapia, lo opero y después le realizo otra quimioterapia. Entonces, como bien dijiste tú, perfecto, sí o sí se operan las metástasis también. ¿Sí? Entonces, estaba perfecto, lo que se le hace a este paciente es quimio, más cirugía más quimio. Y bueno, la cirugía que se le hace es una sigmoidectomía,
el paciente tenía un tumor, un adenocarcinoma en el colon sigmoide. Y también, obviamente, se le hace la segmentomía hepática, que en este caso, como vimos en el TAC, era más bien periférica, y eso es muy beneficioso para el paciente. Tiene un mejor pronóstico a que si esto fuera, obviamente, mucha más metástasis y comprometen toda la superficie del parénquima hepático y lo hacen de manera más central. Siempre se tiene que resecar la menor cantidad de tejido posible, hay que dejarle al paciente hay que dejarlo con la mayor cantidad de tejido hepático posible. Y otra cosa, un concepto muy importante es el seguimiento. El seguimiento a estos pacientes se le hace con 3 cosas. Con el CA, con una colonoscopia total y con un TAC-TAP. ¿Cada cuánto se le hace este seguimiento? Este seguimiento, paciente etapa 3 y 4, bueno, ahí varía un poco dependiendo de la literatura. De hecho, si comparamos los manuales de la CATO, los manuales con los manuales de la ANDES, perdón, los tiempos varían un poco. Pero el concepto importante es que el seguimiento es con estas 3 cosas siempre. En el manual de la CATO me dice que el CA se le tiene que hacer cada 3 meses durante los 2 primeros años, y luego se le hace cada 6 meses hasta completar 5 años. La colonoscopia total se le puede hacer al año y después se puede hacer a los 3 años y después a los 5 años. Lo importante es el seguimiento con este paciente, y el TAC-TAP es anual. Es anual durante los 5 años. Y en el fondo ese es el tiempo que yo me tengo que poner en mente. Ya. Entonces, como otros conceptos generales que es muy importante que los recuerden, es que la mayor frecuencia, sin duda, en el lugar es el recto sigmoides, y el tipo de tumor de mayor frecuencia, sin duda, es el adenocarcinoma. Y como bien lo vimos en el caso clínico, cuando yo tengo un paciente con clínica de cáncer colorectal, o antecedentes familiares, o múltiples factores de riesgo, o 2 de 3, o 3 de 3, de conducta es la colonoscopia total. Tengo que buscar el cáncer siempre. Ya, otra pregunta. ¿Cuál es la zona de mayor probabilidad de perforación en caso de que se complique? Ya, bien. ¿Alguien se anima a decir por qué? En el fondo tiene una explicación. ¿Por qué? Bueno, ustedes saben que el paciente puede debutar, puede llamar a un paciente con una perforación, y ese ser el indicio inicial de que el paciente o está cursando con un cáncer colorectal. Pero ¿alguien se anima a decir por qué el ciego es la zona de mayor probabilidad de perforación? ¿O se le ocurre algo? Eso es porque recuerdo que el ciego tenía una capa muscular más delgada con respecto a todo el colon. Exacto, muy bien, esa es parte de la explicación. Siempre el ciego, si lo comparamos con el resto del colon, va a tener unas paredes mucho más débiles. Y además, ustedes saben que hay una zona del colon en que hay una zona del colon en que los tumores crecen de manera concéntrica y otra excéntrica. Obviamente no es excluyente, pero lo más probable, lo más común es que pase así. ¿Cuál es la zona del colon en la que los tumores tienen más probabilidad o generalmente crecen de manera concéntrica? ¿De acuerdo? Hablemos del colon izquierdo y derecho, para que no sea tan específico.
si se acuerda, si en el colon derecho o en el colon izquierdo los tumores crecían de manera concéntrica y en el fondo comprimían el lumen y me daban a mí una clínica de constipación y no de masa. Como concepto, y de hecho ayuda a explicar muy bien en la clínica muchas veces, los tumores que se dan en el lado izquierdo a mí me van a producir generalmente una clínica de constipación, ¿cierto? Y de rectorragia, por ejemplo, porque estos tumores crecen de manera concéntrica y lo que me van a hacer es comprimir el lumen. Mientras más crece el tumor, más voy a comprimir el lumen. Y esto va a hacer que haya un aumento de presión. Y este aumento de presión viaja, por decirlo de alguna manera, o se va a ver reflejado en la otra parte del colon. Entonces es muy común, y esto lo dijo el doctor Peñuela en su clase, que lleguen pacientes con tumores de colon izquierdo que estén obstruidos y que debuten con una perforación del lado derecho. Y es por eso, porque hay un aumento de presión en el lado izquierdo y esta presión se va a ver reflejada en el otro lado. Y al ser el ciego una zona con paredes mucho más débiles que el resto, este es el mayor lugar o la zona con mayor probabilidad de perforación. Y así que en el fondo esa es un poco la explicación. En clave. Fire. Ya, entonces vamos con el último caso clínico. Son 2 casos clínicos para que podamos hacerlo más calmados y le saquemos el mayor provecho posible. Ya, esta es una paciente de sexo femenino de 39 años de edad, sin antecedentes mórbidos de importancia. Consulta por un cuadro de 3 semanas de evolución caracterizado por diarrea y dolor abdominal de tipo cólico. Refiere que es EVA 5 de 10 y se relaciona con la ingesta de alimentos y además alivia con la defecación. Esta es la información que les dan: una presión de 114,70, frecuencia cardíaca de 76, frecuencia respiratoria de 17, temperatura 36,5 y saturación de 98. Ya, ¿qué le preguntarían a esta paciente que les llega a la consulta? ¿El dolor está localizado en algún punto en particular? Sí, un poco como al lado derecho, la verdad. En realidad, Características, ¿sí? ¿Cómo? características de la diarrea. La verdad es que no es agua, por así decirlo, pero no sé, antes yo iba una vez cada 2 días, por ejemplo, y ahora voy una vez al día, 2 veces al día, tampoco he aumentado tanto, pero está como menos consistente. ¿Algo más? ¿Antecedentes quirúrgicos y farmacológicos? No consumo ningún fármaco y no tengo antecedentes quirúrgicos. ¿La diarrea es con sangre o algo más? Yo no veo sangre, pero sí está como un poco más oscura, no sé si más oscura, pero en el fondo como está como mucho más blanda, no lo puedo ver bien, pero no siento que haya cambiado de color y no veo sangre. ¿Dolor al defecar? No, de hecho siento que el dolor abdominal se me alivia con la defecación.
apunta más como para un síndrome de intestino irritable, ¿cierto? Pero ahí creo que fue Claudio que lo dijo, que preguntó por las características de la diarrea. Como ustedes saben, es muy importante siempre agotar el síntoma. Entonces puede que esta paciente en este momento esté con diarrea, pero que 2 semanas atrás haya estado constipada. Pero la paciente le va a decir que tiene diarrea y va a consultar por diarrea, porque en ese momento tiene diarrea. Entonces, si yo soy mal pensado y pienso que esto podría ser algo malo, en el fondo esto no va por ahí porque se ve un cuadro bastante benigno, me sirve mucho agotar el síntoma. Y no me cuesta nada preguntarle, ya, ¿y esta diarrea siempre tuvo diarrea? ¿O en algún momento esta diarrea fue constipación, hubo estreñimiento? Y bueno, le preguntaron eso a la paciente y la paciente le dijo que sí, que en algún momento estuvo constipada y después debutó con una diarrea. Y ahí la diarrea no se le fue como lleva como 2 semanas de diarrea y no se le va. Y algo con respecto a, no sé, algún antecedente o algunos hábitos. ¿Pérdida de peso últimamente? No, Tabaco. tabaco, sí, fumo hace hace unos 20 años y unos 5 cigarros al día. Ahora, en el fondo, más allá del síntoma, que obviamente es muy importante, el cambio en el hábito intestinal, que por ahí me puede hacer pensar que la paciente tiene un síndrome de intestino irritable, no tengo tan claro el cuadro, o por lo menos no me dice todo esto que la paciente podría tener un cáncer, porque además no tiene una edad como riesgo todavía, no ve que haya sangre en las deposiciones, pero este cambio en el hábito intestinal a mí me hace sospechar un poco. Entonces, ¿qué más le pediría? Algo que me haga decir, ya, mejor voy a estudiar el cáncer en este paciente para descartarlo. ¿Algún antecedente quizá? Si se ha sentido cansado, fatiga, baja apetito. ¿No? No me he sentido cansado. A ver. No sé, aquí, ¿quién está por acá? Voy a preguntarle. A los que no han participado tanto. No es nada personal, ojo. Es para que pueda ser todo más fluido también. Bien. A ver. Martín, ¿estás ahí? Martín Crack. Martín. Está. Bueno, Martín. ¿Te parecería importante en este caso preguntarle a la paciente por algún antecedente en la anamnesia remota? ¿Por ahí un antecedente familiar? ¿Te cambiaría la conducta? ¿Te Guillermo, parece? disculpa, pero tuve que bajar recién a buscar algo, entonces no entendí mucho el contexto, Sí, pero quizás está refiriendo
quizá preguntar si hay antecedente de poliposis adenomatosa familiar. Podría ser, porque a ver, en el fondo lo que quería decirles es que, a diferencia del otro paciente, donde estaba clarito la conducta, disculpen el sonido, al lado están construyendo un edificio. Esta paciente no me dice que podría tener un cáncer, ¿cierto? Pero este cambio en el hábito intestinal a mí me está haciendo sospechar. Entonces, le he preguntado muchas cosas, muy bien, pero en el fondo la pregunta era si es que algún antecedente familiar. A mí me podrías decir, ya, estoy comenzando a sospechar un poco más y esto a mí me obliga a descartar sí o sí un cáncer. Entonces es siempre muy importante preguntar los antecedentes familiares, porque además que no nos cuesta mucho tampoco, de hecho no nos cuesta nada, decir, no sé, tiene antecedentes familiares de cáncer en la familia, y si es que fue así, decir, yo tengo un antecedente de cáncer en la familia, tengo clínica que podría hacer sospechar un cáncer colorectal, y aunque esta paciente no es tan clara como el otro, estoy obligado a descartar el cáncer. ¿Sí? Eso es tener siempre un alto nivel de sospecha. Entonces es básico preguntarlo. A mí me va a cambiar la conducta en esta paciente, por lo menos me va a terminar de indicar que yo tengo que buscar el cáncer, porque me dijo que su papá tiene antecedentes de hipertensión, pero su mamá murió, y ella tenía cáncer de colon. Le dio ese dato. Y bueno, ahí hay otros antecedentes familiares. Perdón, otros antecedentes de la amnesia remota. Entonces a mí ya me está haciendo sospechar más esa paciente. En cuanto al examen físico, la paciente está vigil, orientada temporoespacialmente, piel y mucosas hidratadas, bien perfundidas, cardíaco pulmonar normal, el abdomen blando, doloroso a la palpación profunda, en mesogastrio y flanco derecho. Los ruidos hidroaéreos están aumentados en realidad, y no tiene signos de irritación peritoneal. Esta paciente no tiene edema ni signos de TDP. Entonces, ¿cuál sería la conducta con esta paciente? ¿Qué pedirían? Si pedirían un examen, alguna imagen, todo lo que quieran pedir. A ver. Bueno, yo creo que hay que pedir lo mismo que el otro nomás. Un examen completo. Eso está preguntando, ¿no? ¿Sí? ¿Qué examen le pediría? Todo lo que pudiera Todo pedir. lo que es laboratorio, general, ¿Ya? hemograma. Ujú. Mm. Que lo dijeron ¿Mm? con el anterior paciente. Sí, claro, sí. Pero la conducta va a ser similar, a priori. Sí, correcto. Ya. Y entonces, como dijeron la conducta inicial, y estos son los resultados. Un hematocrito de 41, una hemoglobina de 13,5, recuerden que la paciente es mujer, así que esto no me indicaría que tiene una anemia. El perfil hepático normal, a diferencia del otro paciente, tiene un CA menor a 5, y le hicieron también, esto importante, como le dijeron en el anterior, sangre oculta en deposiciones negativas. Entonces, repasando los exámenes de laboratorio que le pidieron, el marcador tumoral no tiene nada, o nada que esté alterado y que me indique que podría tener la paciente un cáncer. Entonces, tomando en cuenta todo eso, y que lo único que tengo en realidad es el antecedente familiar, que obviamente es muy importante, y el cambio en el hábito intestinal. ¿Le pedirían una colonoscopia? ¿O ya con todo esto se quedarían tranquilos y la mandarían para la casa y le dirían, ojo que ante cualquier
dolor o ante cualquier... Yo creo que igual la solicitaría por el tema de que si hay presencias de pólipos, poder resacarlos en la colonoscopia. Se la pides igual, entonces. Sí, yo creo que sí. Yo, Ya, yo estoy muy de acuerdo. Colonoscopia total. Ya, en caso... según igual. Sí, sí, total. Siempre se le pide la colonoscopia porque esta paciente tiene un... No podemos dejar de lado la clínica, obviamente, pero solo por el hecho de que tenga un antecedente y que sea un antecedente de un familiar de primer grado, a mí me tiene que hacer abrir los ojos siempre, por la alta incidencia, por la alta prevalencia de la patología y porque ustedes saben que esto se puede curar. Entonces, sí o sí tengo que tener un alto nivel de sospecha. Y quizás no lo puede ser de manera urgente, pero igual la paciente tiene que tener una colonoscopia, por ese antecedente. Y por el hecho de que ya presenta algún síntoma, como el dolor y como el cambio en el hábito intestinal, me tiene que hacerlo sospechar y no tengo que esperar tanto tiempo. ¿Sí? Como ven, ahí sí el doctor es imperdonable que se diagnostique un intestino irritable con una paciente en la que no sospechamos cáncer, o que no tiene una clínica tan clara, pero que tiene un antecedente importante que a mí me ha tenido que hacer abrir los ojos en su momento. ¿Ya? Entonces lo que ustedes encontraron es que en el colon ascendente hay un pólipo, este Ceci, de 3 centímetros. Esto es lo que encontraron. Y ya, entonces, ¿cuál sería la conducta? Que en el fondo ya tienen un pólipo como en el paciente pasado, así que es para terminar de repasar como el orden y que no se les pase nada. ¿Cuál sería la conducta en este paciente que se hace con los pólipos? Extraerlo y biopsia. Se extrae, se hace una biopsia y dirían algo más. A ver, esto por acá. Axel, TAC, puede ser. Pizarro. A ver, para que si vemos todo, no sé si está. Repito, no es nada personal, pero son los primeros que me aparecen. Y ya saben que no importa si se equivocan o no, de hecho mejor se equivocan porque no se van a equivocar en la prueba y tampoco se van a equivocar más adelante. Esto es como una conversación entre alumnos nada más, porque eso no los estoy evaluando porque no me corresponde. Así que mándense nomás, no hay respuestas malas. Ya, Axel, entonces, ¿estás ahí primero o no? Sí, estoy aquí. Ya, a ver, No. entonces... Opinaba lo mismo de sacarlo y biopsiarlo. Ya, hay una polipectomía, correcto, se tiene que sacar sí o sí, se biopsia, y se hace algo más, ¿le pedirías alguna imagen como al otro paciente? Mm, ¿Será necesario un TAC? ¿O no se lo pedirías? yo creo que bueno, Importante, aquí estaban opinando un TAP. uy, perdón, es que no puedo ver el chat, pero sí, estoy de acuerdo. Siempre se tiene que buscar si es que hay compromiso de otros órganos. Así que en este caso, como lo dijiste muy bien y lo dijeron antes también, se le hace un TAC de tórax, abdomen y pelvis para ver posibles metástasis. Así que muy bien, muy bien. Y algo más que se estaba quedando en cuanto a exámenes para pedir. Le pedimos el TAC, se le hace una polipectomía primero, va a biopsia el pólipo, se le pide un TAC y hay algo más que igual me sirve y que después me sirve para el seguimiento del paciente. ¿Alguien se acuerda? A ver. Disculpa, ¿cuál fue la pregunta?
si se estaba quedando algo que no le pidieron todavía, o con eso bastaba. Porque en el fondo lo que hicieron es resección del pólipo, va a biopsia, se le hace un tac-tap, y si falta algo más para pedir, que igual me va a servir después para el seguimiento. Dijimos que había 3. Bien, bien, se puede pedir una resonancia si es que a mí en el TAC no me queda claro, ¿cierto? Si es que a mí no me queda claro que puede haber una metástasis, si es que yo encuentro que hay por ahí algo sospechoso que no me termina de cerrar en el TAC-TAP, yo puedo ver una resonancia. Así que, excelente, muy bien, Martín. Y otra cosa, hay algo ya, el típico marcador tumoral, que no se les puede olvidar. O sea, exacto. Entonces, ¿Yerko? ¿sí? Pero igual creo que un antecedente era que el SEA le había salido muy bajo. Sí, Creo que había dicho que ya estaba como en 4,5. sí, correcto. Sí, está bien. Sí, fue para repasar nada más, pero tiene razón, es correcto. Y ya, entonces se le hace la resección del pólipo, una biopsia, y la biopsia indica esto, que corresponde a un adenocarcinoma, con áreas bien diferenciadas de alto grado histológico. Esta diferencia del otro está en 1 de 4. Y bueno, las células tumorales invaden hasta la muscular propia. ¿Ya? Esto es importante, acá. Recuerden esto, invade hasta la muscular propia. La determinación de mutación del Carras, importante, como lo dijeron en el anterior paciente, también para el tratamiento, y no se identifican mutaciones. Y hacen un TAC-TAP y no se observan alteraciones. Y bueno, el SEA le sale bajo menor a 5, así que me puedo quedar un poco más tranquilo. Ya, con eso. Después lo vamos a etapificar un poco más, un poco mejor, perdón. ¿Cuál sería la conducta ahora con esta paciente? ¿Hay una pregunta? Ojo que está en el doble. Según los criterios oncológicos, ¿qué cirugía se le ejecuta a la paciente? Era en el colon ascendente, acuérdense. Bien. Por esto como un poco peleado. Pero sí, se le hace una hemicolectomía derecha. ¿Sí? Recuerden que la paciente, el pólipo, el tumor, el adenocarcinoma que se le vio a esta paciente estaba en el colon ascendente. Así que, en Claudio, todo bien. Ahí está. Ya, esta es la cirugía que se le hace, una hemicolectomía derecha. Acá está el tumor. Saben que la resección tiene que ser con el meso, me tengo que llevar todo. Y hacer la etapificación, que es muy importante. Entonces, recuerden que en la biopsia le dijeron que el tumor o las células tumorales invaden hasta la muscular propia. Entonces, se invade hasta la muscular propia. Y yo encuentro que tiene un linfonodo comprometido. Solo encuentro células cancerígenas en un linfonodo. ¿Cuál sería el TN o el TNM en realidad? Porque ya sé que no tengo metástasis. ¿Quién enseñó? T2, N1A. Ya. ¿Y el M? 0, ¿no? ¿Dónde está el Sí, perfecto. M0? ¿Y qué estadio tendría? 1, 2, 3 o 4. ¿Sería 3 o no? 3, perfecto.
Entonces con eso ya catalogué a mi paciente. ¿Sí? Y bueno, en el fondo el caso clínico era como para compararlo con el anterior estaba bastante claro, coincido con ustedes, desde la edad del paciente, pasando por la clínica, como absolutamente todos los exámenes que yo le tomé, de alguna manera me indicaban que el paciente tenía un cáncer. Todas las conductas siguientes también me seguían indicando que el paciente tenía un cáncer, y estos pacientes no tanto. Pero en el fondo lo que tenían, si bien no era lo mismo, porque el otro paciente tenía una metástasis hepática, ambos tenían un cáncer. La conducta para ambos era la cirugía, como ustedes bien lo dijeron, y eso lo logré únicamente por un alto nivel de sospecha. Así que ese es como yo creo que si se tiene que llevar un concepto de hoy día, es ese. El cáncer de colon tengo que tener, debido a la alta incidencia, a la alta prevalencia, un muy alto nivel de sospecha. Así que estamos acabando, va otra pregunta que vale el doble. Ojo. ¿Cuál es el tratamiento adecuado para este paciente? Ahí tómense su tiempo. Vale, tiene mucho tiempo. Oye, pero en el caso de nosotros elegir el tratamiento adecuado para el paciente, es en un estadio 3, ¿o no? ¿Tú dijiste o eso lo inventaste por decirlo? No, o sea, ¿cuál es la pregunta? ¿Varía de acuerdo al estadio? ¿Sí? Sí, a ver, en realidad lo que más varía es lógicamente, si yo tengo etapa 4, por ejemplo, me va a decir que este paciente tiene metástasis. Entonces, claramente, si la paciente tiene metástasis, a mí la paciente se va a beneficiar muchísimo si es que yo inicio con una quimioterapia antes de la cirugía. Me va a cambiar la conducta si es que yo sé que la paciente no tiene metástasis. Yo sé que primero tengo que hacer una cirugía y después encontré un linfonodo comprometido, tengo que hacer la cirugía, como bien ustedes dijeron, me tengo que llevar el mesocolon y después tengo que hacer la quimioterapia. Así que el hecho de catalogar o estratificar estadificar, perdón, conforme el TNM, claramente me puede hacer cambiar la conducta con esta paciente. Así que como esta paciente no tenía una metástasis, a diferencia del anterior, yo lo puedo operar, y le tengo que operar el colon, ¿sí? Tengo que resecar esa parte con su mesocolon, obviamente, y después de hacer la quimioterapia. ¿Sí? Así que el tratamiento adecuado para este paciente, el idóneo, a diferencia del anterior que sí tenía metástasis, esta no la tiene, sería cirugía más la quimio. Y parece que había más. Bien, Michael, Ciara y Mati, que subieron. Y pensé que esta es la última. La radioterapia tiene un rol importante en el cáncer de colon, pero no así en el cáncer de recto. ¿Verdadero o falso? Muy bien. Falso. Es al revés, ¿cierto? Cuando yo tengo un cáncer de recto, me va a beneficiar mucho la quimio más la radioterapia. Entonces, de hecho, había como unos distractores en las preguntas anteriores donde decía quimio más radio y cirugía. Y bueno, ustedes saben que, como les dije, dependiendo si hay una metástasis, se puede hacer una quimio antes, que en caso del cáncer de recto sería quimio más radio, cirugía, quimio y radio. En caso de cáncer de recto, sí se benefician los pacientes con
la radioterapia. Así que siempre, repito, en cáncer recto, asociado a la quimioterapia va la radioterapia. Y bueno, ya concluyendo, otros conceptos que es muy importante que lo sepan, es que esta patología es de una alta incidencia y aunque nosotros hemos visto que se puede curar, sigue teniendo una alta mortalidad, tanto en Chile como en el mundo. Entonces, siempre hay que tener un nivel de sospecha bastante elevado, porque en el fondo, como vimos en la segunda paciente, no siempre la clínica va a estar tan clara y el tener un nivel de sospecha muy, muy alto, a mí me va a permitir salvar a muchos pacientes. Y es importante decir también que va en aumento, así que sí o sí yo creo que nos vamos a ver enfrentados a pacientes con cáncer de colon y recto. Y el concepto más, sin duda, más importante de todos es que siempre hay que tener una alta sospecha diagnóstica. Y con una alta sospecha diagnóstica, más el manejo adecuado, independiente de que el paciente tenga o no tenga metástasis o esté en una fase avanzada del tumor, se puede curar. Y obviamente esto está inmerso en un contexto de tiempo. ¿Sí? Y es por eso que la sospecha de nosotros nos va a permitir salvar a muchos pacientes. Y parece que era la última. Sí, esa es la última. A ver. Bien, Franco. Michael. Cambiaron un montón. Y Claudio. Máquina. Un momento tenías todo ahí. Así que bueno, ustedes ya saben, Ciara también, y no hay aquí. Pero en el fondo saben que esto se va acumulando, ya está confirmado la sorpresa en el final, así que aprovechen esa oportunidad. Yo les voy a mandar esta ayudantía, el PPT, voy a agregar las preguntas en el Kahoot para que quien quiera revisar el tema lo pueda revisar. Y a modo de consejo general, que obviamente revisen los casos clínicos, pero en general quédense con los conceptos, porque esos conceptos que hemos repasado ahora son los más importantes para ahora y para el futuro. Así que no sé si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, porque estamos bien con la hora, sino para que puedan ir a descansar antes de medicina interna. No sé si... Yo tenía una pregunta, Yerko. Sí. En el caso anterior, por ejemplo, cuando había que disecar un segmento del colon y un segmento del hígado por la metástasis, Sí. eso se hace en dos intervenciones por separado, ¿cierto? ¿O dentro de la misma? Esa es una buena pregunta. Y de hecho, yo también me lo pregunté. Y se vieron casos en los que, por ejemplo, la cirugía era como más de urgencia y el paciente se le tuvo que hacer dos intervenciones. Lo importante era primero desobstruir. Vi algunos casos clínicos como para inventarme esto, así que a ese paciente lo importante era desobstruirla y se le hizo primero, de hecho se le hizo una cirugía de Hartmann, que ustedes saben que es como en dos tiempos, para estabilizar primero para darle tiempo para que la paciente se estabilice. Y después, cuando ya se le hace la anastomosis, a la paciente se le hizo la resección de los segmentos hepáticos. Así que la verdad es que no sé si es que se hace 100% siempre así, pero no creo porque a la paciente se puso mucho énfasis en eso, en que como la paciente lo que necesitaba en ese momento era desobstruirla, se le hizo en dos tiempos. ¿Bien? En todo caso, igual ahí lo voy a preguntar y lo voy a agregar para estar 100% seguro en el PPT, así que no se preocupen por eso. Vale, gracias. No, de nada. No sé si quedó alguna otra pregunta. O si no, como para ir cerrando. Y sorry a las dos personas que les pregunté dirigidamente, pero en el fondo era para darle un poco más de énfasis a la ayudantía. ¿No? Ya. Bueno, gracias por venir, a los que vinieron, a los que no,
igual ya en el SKE es muy importante que vengan a la ayudantía, aprovechen la oportunidad de ganar el premio sorpresa final, que yo sé que va a estar bueno, y es importante para que vayan practicando. Y como les digo, les voy a mandar el PPT, voy a agregar las preguntas del Kahoot, voy a agregar la pregunta que me hicieron al final, creo que fue Mati. Y eso. Si no tienen más preguntas, lo dejo para que puedan descansar antes de medicina interna. Muchas gracias, Yerko. Gracias, Yerko. Nos vemos, que estés bien.